sí ponemos el escenario que la Corte en sentencia definitiva dice no va el impuesto a la telefonía, no van otras, el impuesto a la distribución del cemento, de donde el gobierno pues ha planificado granjearse de recursos para en las arcas del Estado. ¿Qué otro escenario le quedaría al gobierno de Otto Pérez Molina? Pues mire, Mario, en realidad desde el punto de vista del derecho financiero y particularmente el derecho presupuestario, los ingresos públicos se financian, perdón, los gastos públicos se financian con ingresos públicos, y el ingreso público por excelencia es el ingreso tributario. A la par de este tipo de ingresos existen otros, además otros, pero que son de significación inferior. Puede hablarse, por ejemplo, de la deuda, que a todos los ciudadanos de a pie pues, nos asusta bastante porque cada vez nuestro país se endeuda más, pero a la par de esta existen otro tipo de ingresos públicos, pero que en realidad comparado con los ingresos tributarios pues son ínfimos, ¿no? O sea, el ingreso tributario es el ingreso por excelencia. ¿Qué creo yo? Que el presidente, por medio de sus representantes, bueno, el Congreso, en donde vemos las principales corrientes parlamentarias representadas, tendrá que ponerse de acuerdo y ver si la salida tributaria es la salida para financiar ese presupuesto. ¿Eso qué implica? Pues que se pongan de acuerdo nuevamente y ver si logran aprobar la fuente de financiación, en este caso, los impuestos, como debe de ser, como manda la Constitución. Pero ya descartó el presidente, por ejemplo, incrementar del 12% al 15% el impuesto de valor agregado, hablamos del IVA. O sea, ese escenario ya está descartado. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que lo que ha hecho el Parlamento, el Congreso, es, al mandarnos ese mensaje, es un mensaje claro en el sentido de que ese presupuesto o ese monto piensa financiarlo vía los ingresos tributarios. Y yo vería que si encontraron los acuerdos para crear el presupuesto y aprobarlo, pues lo correcto sería llegar a ese mismo acuerdo y en su caso crearlo por medio de este impuesto o estas modificaciones tributarias por medio de los mandatos que establece la Constitución, en este caso una ley ordinaria específicamente para eso. Licenciado, ¿y es acaso que no tiene la capacidad, esta administración pública no tiene a los asesores correctos para saber cómo proceder en este sentido? ¿O podría ser un problema que cualquier otro administrador, cualquier otro partido podría estar enfrentando por la situación? Porque muchos se quejan que la debacle que estamos viviendo en muchos sectores se debe a administración pasada. Por ejemplo, ver que se están cayendo a pedazos los edificios, ver que se tienen sueldos atrasados y que no habían financiamientos o pactos colectivos, son promesas que tenían que cumplirse y ahora les toca cumplir a estos. ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Es un error de esta administración o es una consecuencia que cualquier otro debería o podría estar enfrentando? Vea usted, pues desde la perspectiva técnica creo yo que es un error garrafal, ¿no? Incluir dentro del presupuesto, que más allá que es un instrumento de política económica, pues a lo que debe ceñirse es establecer los ingresos, las fuentes de los ingresos y los gastos, y alguna aquella norma vinculada con la ejecución de los mismos. Más de que es un error técnico, yo siento que es un reflejo de nuestra clase política, ¿verdad? En el sentido de que se ponen de acuerdo únicamente para pequeñas circunstancias y ahí veo yo una incapacidad de verdaderamente llegar a acuerdos para ejecutar políticas públicas de país, de Estado. Entonces, ¿qué ocurrió? Creo yo. Nos pusimos de acuerdo en esto, entonces ahora que estamos de acuerdo y en este pequeño momento, perdón la expresión, han dicho, órale, démosle viaje y ahí metemos esas modificaciones impositivas, porque dándoles beneficio de la duda, yo creo que es un error técnico muy grave que pensaría yo que ¿No tienen a buenos profesionales en este sentido? No, yo entendería que sí, deben tenerlos. Lo que ocurre es la coyuntura de nuestra realidad, de nuestra clase política, de la incapacidad de verdaderamente llegar a acuerdos políticos de largo plazo. Es decir, nos pusimos de acuerdo en este punto, órale, démosle viaje, porque ahorita estamos de acuerdo, ya mañana, y sobre todo que viene un año electoral, estaremos tirándonos los platos y será otra situación, ¿verdad? Entonces yo creo que más que incapacidad técnica, dándoles el beneficio de la duda, yo creería que esa es la coyuntura política, el reflejo de nuestra clase política actual. La falta de palabra política, tal vez, ¿no? Una cosa claro, por ahí, porque negocian por muy poco tiempo. Yo creo que ese es el problema. Sí. Ahora bien, este gobierno, desde la actualización tributaria, la ley de actualización tributaria en enero del 2012, ha tenido serios problemas la SAT en cuanto a llegar a la meta de recaudación que se han trazado. El señor Carlos Muñoz fue destituido precisamente por esto. ¿Qué finanzas va a recibir el próximo gobierno el 14 de enero del año 2016? Mire, yo pienso que
en lo que usted señala, Mario, yo creo que está sugiriendo otro de los grandes problemas de los cuales subyace esta suspensión de la Corte de Constitucionalidad. En el sentido que siento yo que las metas que se han previsto de recaudación de los ingresos tributarios han sido demasiado optimistas, pues, es decir, han ido más allá de las posibilidades técnicas, humanas y financieras de la administración tributaria. Si usted prevé un ingreso superior a que realmente usted va a poder obtener o está en la capacidad de obtener, es evidente que se van a dar este tipo de problemas. Entonces yo creo que otro de los problemas de fondo es que se han sobreestimado los ingresos tributarios y en buena medida, si yo no recuerdo mal, eso fue lo que llevó al primer superintendente de este gobierno a tener una disputa con el Ministerio de Finanzas, en el sentido de que él se resistía a firmar ese convenio con el Ministerio porque entendía que los ingresos tributarios se estaban sobredimensionando. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y yo creo que con independencia del superintendente que pongamos o que se pongan, pues la administración tributaria tiene limitaciones. Entonces quizás ahí está el problema y ahí es donde debería de trabajarse, en el sentido de dotar de más recursos humanos, financieros, técnicos a la administración tributaria para que ésta, sin intervención de terceros o de extranjeros, pueda hacer su trabajo, pero como todos seres humanos tienen sus límites. Hacia allí va mi siguiente pregunta. ¿Es acaso que tenemos la necesidad de tener una ayuda de asesores expertos para tratar de meterse? Pareciera que la maquinaria de la SAT ya es demasiado vieja, pareciera que está tan oxidada que así llegue otro superintendente, todo lo demás pareciera que sigue funcionando muy parecido. Entonces, a menos que sea un superhéroe, el que llegue podría hacer algún cambio. ¿Será que se necesita de una ayuda adicional y no precisamente extranjera? Pueden ser asesores locales, pero que se metan de lleno para encontrar dónde está ese... Los colores que pintan mi patria de alegría. Pero conforme le vayamos echando a ese tipo de ingresos, pues nos vamos a estar endeudando más y vamos a estar ahorcados. Algo tenemos que aprender. Bueno, pues muchas gracias, señor Casellas, por haber estado con invitación. nosotros hablando sobre este tema tan importante del presupuesto 2015, porque al final son las finanzas del Estado y eso pues es dinero que nosotros, vía los impuestos, lo financiamos. Pues. Absolutamente. 7:25, momento de la pausa, pero antes les recordamos que tenemos una pregunta en las redes sociales y es acerca de lo que hemos estado planteando ya hace varios días, pero hoy lo estamos resumiendo en una pregunta, Mario. Así es, la Universidad Rafael Andívar ha calificado con 3.5 puntos sobre 10 al gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Qué opina usted? ¿Qué calificación le haría? ¿Y qué opina de ese 3.5? Pueden utilizar el hashtag Ottopunteo a las 7 a.m. Volvemos enseguida para compartirles sus mensajes.